Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida. Ha comenzado la sexta ronda y ha terminado la primera partida de la misma entre Jan-Christophe Duda, que lleva las piezas blancas, y Praggnanandhaa. Quedan otras 3 partidas por delante y esta ha sido muy buena y quería traerla a la primera y no retrasarlo, ya que, bueno, pues seguramente traigamos alguna más, como hicimos ayer y días anteriores. Estoy con mis niñas por aquí, mi mujer vendrá en un ratito, ya que le tocaba dentista y bueno, pues a lo mejor hay algún ruido de fondo que es bienvenido. Tenemos en el tablero ya C4 por parte de Jan-Christophe con la apertura inglesa, a lo que se continúa con E5 cogiendo el centro por parte de Praggnanandhaa, caballo F3 atacando al peón, E4 y caballo D4. Caballo C6, caballo por C6 y tras estas capturas, aunque se podría capturar hacia adentro, ¿no? Hacia el centro, el tema es que en esta posición es bastante mejor, al igual como puede pasar con la apertura española, con la variante del cambio que trajimos teoría sobre la misma, en capturar con el peón de D, y así tanto el alfil como la dama pues tienen ya cierta actividad en la posición. Tras estas jugadas se juega caballo C3, atacando en E4, caballo F6 lo defiende y E3 de momento, bueno, pues Praggnanandhaa manteniendo un peón central, avanzado, algo molesto, y vamos a ver cómo lidia con él Jan-Christophe Duda. Se decide sobre proteger dicho peón aprovechando el desarrollo del alfil a F5 y tras estas jugadas dama B3, tocando en B7, B6 para defenderlo y debido a que la dama quizás ya no hace tanto en esa posición, se retira a C2. El tema es que aquí quizás Jan-Christophe Duda podría jugar un movimiento como F3, el peón quedaría clavado ya que está colgando el alfil de F5. Quizás por esos motivos Praggnanandhaa juega dama D7, también tiene previsto quizás el enroque en largo. Vamos a ver qué pasa a continuación. B3 por parte de Duda, en la que, bueno, pues la idea principal quizás es reforzar la casilla de C4, también desarrollar el alfil por el fianchetto, y Praggnanandhaa coge espacio en el flanco de dama jugando H5 y también evitando quizás alguna expansión rápida por parte de los peones en el flanco de rey, y así, bueno, pues vamos a ver qué pasa a continuación. Alfil B2, alfil E7, también con posibilidades de enroque en corto, y de momento Jan-Christophe Duda juega H3 controlando en G4, H4 cogiendo más espacio, y finalmente ambos jugadores deciden enrocarse, perdón, ese no, enrocarse en largo en las siguientes jugadas. El rey se retira pues para estar un poquito más, bueno, pues controlando a 2, estando un poquito más protegido, y aquí hace lo propio Praggnanandhaa. La partida continúa con caballo E2, en algún momento quizás el caballo pues puede saltar a alguna posición avanzada, y tras estas jugadas también Praggnanandhaa, bueno, pues avanza de momento su peón cogiendo más espacio central y controlando casillas como D4 y B4, ¿no? Evitando quizás que el caballo pueda saltar a esa posición. Tras estos movimientos G4 atacando al alfil, se puede capturar al paso y Praggnanandhaa lo aprovecha, y aquí la captura no viene por parte del peón sino por el caballo. El tema es que por un lado las piezas blancas tocan 2 veces el peón de E4, a su vez el caballo toca el alfil, pero también las piezas negras tocan 3 veces el peón de H3. Por lo tanto, vamos a ver cómo continúa la partida. Quizás una posibilidad para las negras era retirar el alfil, llevarlo a G6 y tras alfil G2, realmente pues habría mucha presión sobre ese peón de 4, dama C6 defendiéndolo en una ocasión más, ¿no? Dicho peón, pero el tema es que, bueno, pues tras alfil por F6 eliminando a uno de los defensores, alfil por F6. Es verdad que por el otro lado las piezas negras tendrían pareja de alfiles y quizás cierta, bueno, pues debilidad por parte de las blancas en la gran diagonal, ¿no? Todo esto, como decíamos, pues no ocurre, alfil G6, y aquí Praggnanandhaa va por esta posibilidad, por esta línea en la que de momento las piezas negras ganan un peón, se cambia bastante material ahora en la posición, finalmente dama por H3, pero ahora son las piezas blancas las que responden, ¿no? Primero, finalmente alfil por F6, alfil por,
y tras estas jugadas dama por e4. Nuevamente debilidad en la gran diagonal, podríamos pensar, pero respecto a la línea anterior pues hay bastantes menos piezas en el tablero. De momento Praggnanandhaa juega g6, quizás controlando posibles saltos del caballo, de las piezas blancas, controlando la casilla de b5 y aquí rey c2 mejorando la posición de su rey. Tras estos movimientos la dama de alguna manera pues vuelve a la partida, se trae a d7, la partida prácticamente transcurre con bastante igualdad y caballo e2 también centralizando el caballo y quizás, bueno, con alguna idea de caballo f4 o caballo d5, ¿no? De momento, tras estas jugadas se juega alfil g7, ya que la idea de Praggnanandhaa es liberar esta casilla y en algún momento la dama, no directamente, podría venir a f6 y bueno, entrar por ejemplo por b2 y ser bastante peligroso. El tema es que de momento las blancas responden con d3, también se podría jugar d4 directamente, bueno, pues con bastante control por parte de ambos jugadores. D3 de alguna manera es más tranquila y dama d6 con esta opción quizás de entrar en f6. En esta posición lo evita Jean-Christophe Duda enfrentando las damas y controlando la casilla de f6. Podríamos pensar aquí para las piezas blancas con la idea que habíamos comentado de traer el caballo, bueno, habíamos comentado esta casilla para venir a d5, pero el tema es que si en esta posición viene a c3, bueno, se puede jugar dama f6 y bueno, hay bastante peligro en la posición para las piezas blancas. Por lo tanto, dama f4, cambio de damas o controlar por lo menos esa casilla de f6 y de momento lo evita Praggnanandhaa y vamos a ver qué idea tiene al respecto. Torre g1 y torre d6. La idea de las piezas negras es jugar f5. De ahí que ambas piezas controlen la casilla de g6, que va a ser un peón que va a estar pues retrasado o indefenso, y además tras jugar f5 la dama blanca no tiene control sobre f6 y así dama f6 es posible. De momento la partida continúa con dama g5, alfil f6 expulsando a la dama, esta viene a f4, alfil g7 y torre d1 evitando cambios, también las blancas pendientes de hacer en algún momento una ruptura central. Primero se juega f5, d4, de alguna manera viene un poquito todo a la vez y dama f6, ¿no? Podría estar clavado de alguna manera el peón de d4, torre d3 y tras estas jugadas g5 atacando la dama, ganando algo más de espacio e incluso f4. El tema es que en esta posición también las piezas negras podrían haber empezado con los cambios o al menos capturar en d4, se deciden jugar en f4 y tras e por f4, ahora primero c por d4. Tras estas jugadas caballo g3 y el tema de este buen movimiento por parte de las blancas es que hay posibilidad de entrada del caballo vía e4 tocando torre y dama, por lo tanto podría ser ganador y también el caballo está saltando a h5 tocando alfil y dama. No tiene muchas opciones Praggnanandhaa, torre de 8 retirando una pieza, caballo h5 y tras dama e7, manteniendo la defensa de los peones de las negras que de momento cuentan con los mismos peones. Las blancas tienen estos dos peones clavados, caballo por g7 y tras dama por... Bueno, pues sigue manteniendo defensa en la posición. No obstante, de momento se juega dama g4. El problema o el tema es que el peón de g5 está clavado. Podría caer la dama en la siguiente jugada. Y tras estos movimientos, torre f8. Si también las piezas blancas capturan, pues quizás podría entrar la torre en f2. Y tras estos movimientos se decide, no obstante, capturar con la dama, ganando un peón, dos peones pasados, algo débiles, pero bueno. Ahí están, ¿no? De momento Praggnanandhaa juega dama h7 y el tema es que, bueno, pues clava la torre de d3 para que no pueda capturar al peón de d4. Quizás las piezas negras están un poquito peor, ya que este peón de momento pues es difícil mantener la defensa. Podríamos pensar en esta posición dama por g5, pero el tema es que tras peón por, incluso capturando en f2 con jaque, torre d2 es muy buena para las blancas. Evita que la torre negra se coloque detrás del peón que está pasado y tras torre f7 se puede incluso capturar en d4. Finalmente la torre viene a g4 y aunque se pueda paralizar el avance del peón con la otra torre, el rey blanco quizás puede ganar la partida. De momento tras dama por g5 se juega, disculpad, dama h7
y se clava la torre, como decimos, y dama E5 tocando dos veces el punto de D4. Tras estos movimientos, la torre se retira de 8 defendiendo en D4, F5 en la posición, comienza Jean-Christophe Duda a avanzar su peón y tras dama H4 vamos a ver cómo puede reaccionar Praggnanandhaa. Tras estos movimientos, torre G3, dama H2 clavando a la torre, pero el tema es que, bueno, también toca el peón de F2 y Duda lo tiene todo controlado, coloca su dama detrás del peón, defiende el peón de F2 y D3 jaque, no siendo pues quizás el mejor movimiento, pero algo hay que hacer en la posición. Hay que reaccionar, se le está escapando la partida, rey D2 y tras dama H8 volviendo quizás este movimiento podría ser un error y torre F8, bueno, pues mantenía un poquito más la igualdad. De todas formas, yo creo que para las piezas negras bastante difícil. Jean-Christophe Duda ha planteado muy bien la partida, de momento tiene que continuar. F6 ya en el tablero, dama H5 y tras jugarse torre por D3 pues vuelve a caer un nuevo peón para las negras. Ya son estos dos peones pasados los que tienen de ventaja. Se juega ahora sí torre F8, pero el tema es que torre D7, bueno, pues las blancas están ganando en pocas jugadas. Dama C5 pues defiende nuevamente en C7, F7 ya está en el tablero y tras jugarse rey C8 con ataque sobre la torre, torre D5 atacando la dama y esta se retira a 3. El tema es que las piezas blancas pues dejan peones sin defender, pero lógicamente la victoria está en la posición que vemos, ¿no? En F7. Tras estas jugadas la partida continúa con dama F3 y el tema es que este movimiento, bueno, pues también quizás es interesante ya que mantiene la defensa, por supuesto, de F7, pero también puede haber temas de entrar con la dama en A8, controlar B7 y evitar o estar el rey en temas de mate. La partida continúa con dama por A2, jaque, el rey se retira a E1, rey B8 y tras dama E4 se entrega finalmente el peón de F7 pero no se puede capturar. Aprovechando que el rey se había retirado a B8, si torre por F7, pues el mate se da con la torre en D8, ¿no? Como decíamos, el rey no tiene escape. Esto no ocurre ya que Praggnanandhaa lo ve, da un jaque en A1, el rey se retira a E2, dama G7 nuevamente pues basculando en la posición y tras torre D7 nuevamente, bueno, pues imprimiendo bastante presión sobre el punto de C7, torre C8, perdón, torre C8, no rey C8, atacan, defendiendo el peón de C7. Tras estas jugadas, torre E7, dama B2 con un nuevo jaque, el rey se retira a F1, nuevo jaque en A1. Aquí podríamos pensar en ganar un peón para las blancas, pero quizás pues sería peor, ¿no? Torre E8, incluso dando un jaque en D1, el rey se retira a G2 y el tema es que, bueno, pues este peón está casi coronando y poco se podría hacer. Por lo tanto, volviendo a la partida, se da un jaque en A1, dama E1 defendiendo el jaque, dama F6 controlando quizás pues el peón que pueda coronar también junto con la torre y tras estos movimientos se juega dama E6 buscando el cambio de damas y pensando que podría quizás valer para las negras, pues realmente no vale, ¿no? Es una posición perdedora, prácticamente se haga lo que se haga, si se avanza algún peón o si se juega por ejemplo torre F8 pues sería más perdedora todavía. La partida continúa con nuevo jaque en A1, el rey se retira a G2, dama G7 con nuevo jaque y tras estas jugadas rey F3. Como vemos empieza a avanzar Jean-Christophe Duda su rey, ahora viene a G4, nuevo jaque en G7 y tras rey F4 nuevo jaque en D4. El rey vuelve a G3, jaque en G7, parece que no está progresando, pero el tema es que ahora se cubre con la dama y nuevo jaque en C3, rey G2 y parece que ya no hay más jaques en la posición. Tras estos movimientos se juega dama F6 volviendo quizás a una posición anterior, finalmente se juega torre E8 y tras dama C6 dando un último jaque, dama E4 y en esta posición Praggnanandhaa abandona. El tema es que, bueno, pues se está coronando y si se intenta defender o jugar dama D6, el problema está que tras torre por C8 jaque, rey por C8 y bueno, pues puedes ganar la partida incluso sin coronar. Dama 8 con nuevo jaque y tras rey D7, dama E8 sería mate.
Tremendo. Jean-Christophe Duda pone en su sitio a Praggnanandhaa y vemos una segunda partida. Disculpad un poquito el ruido ahí de fondo. Un saludo. Chao.